Ser la única mujer en la élite mundial del ajedrez no era la única razón por la que muchos organizadores, digamos, se peleaban entre sí para poder contratar a Judith Polgar para sus torneos. Además, influía mucho su excelente comportamiento, tanto dentro como fuera del tablero, la buena imagen que daba siempre, y sobre todo, diría yo, su estilo, que era uno de los más atractivos de las grandes estrellas del circuito, siempre al ataque. Hoy vamos a ver una de esas joyas de Judith Polgar cuando se lanzaba al ataque. Estamos en una de las ciudades más bellas de Europa, en Budapest, la capital de Hungría, que conviene recordar que era una gran potencia en ajedrez, especialmente durante la época de la Unión Soviética, pero incluso después. La Unión Soviética desaparece en 1991 aproximadamente, después siguió siendo uno de los países más fuertes del mundo en ajedrez y lo sigue siendo. Esta partida se juega en el año 2003, como digo, en Budapest. Las blancas las tiene nuestra heroína Judith Polgar y con negras uno de los jugadores húngaros más fuertes de aquel momento, Berkes, que estaba cerca de los 2.600 puntos elo en 2003 y formaba parte de la selección nacional. Judith empieza con el peón de rey y Berkes plantea la defensa francesa con E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6 y contra alfil G5, D por E4, perdón, caballo por E4, alfil por E7, perdón, alfil E7, alfil por F6, ahora sí hay captura, alfil por F6, caballo F3, enroque corto, dama de 2, caballo de 7, todo esto como ven es normal, pero Judith se enroca en largo, con lo cual ya está avisando de que esta partida va a ser muy intensa porque los reyes están enrocados en flancos opuestos. Alfil E7 y ahora hay que seguir, digamos, con un desarrollo armónico, qué mejor que situar el alfil en D3, B6, aparentemente una jugada muy lógica y muy normal. Las negras van a desarrollar su otro alfil y aunque su posición sea un poco restringida, aunque tengan menos espacio, bueno, no parece que las negras tengan ninguna dificultad, que sufran ningún problema especialmente preocupante. Pero aquí es donde empieza a desatarse esa fiereza atacante de Judith Polgar, ese talento inmenso, sobre todo en posiciones de ataque. Porque además Judith introduce en este tipo de posiciones una nueva idea, que no se había jugado nunca hasta entonces, al menos en la práctica magistral. Juega el caballo de E a G5, lo cual parece una jugada un poco absurda, puesto que ese caballo va a ser expulsado con H6, ¿verdad?, que es efectivamente lo que hizo Berkes. Pero ahora viene la idea de Judith Polgar. Alfil H7 jaque, rey H8 y alfil E4 atacando la torre. Es posible que aquí Berkes probablemente pensara que Judith estaba cometiendo un error de cálculo muy importante, porque efectivamente se está atacando la torre y entonces podría parecer que el caballo de G5 es incomestible. Pero Berkes calculó un poco más y dijo, vamos a ver, yo creo que Judith no ha visto que si yo me como el caballo, ella se come la torre, a continuación yo juego G4 atacando el caballo de F3 y el caballo de F3 no debe moverse porque entonces alfil G5 clava la dama sobre el rey. Eso es fantástico para las negras. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando contra H por G5 Judith no se comió la torre de A8? ¿Y qué jugada hizo? Esta es la primera razón por la que la partida que estamos disfrutando hoy ha entrado en este rincón de los inmortales,
porque la próxima jugada de Judith, además de ser sumamente elegante, es sumamente instructiva. Es uno de esos lances que van a quedar en la memoria de ustedes. Van a recordar siempre esta idea de ataque en posiciones similares a la que tenemos en el tablero. Obviamente, para las blancas es importantísimo poder abrir la columna H y justificar así el sacrificio de pieza que acaban de hacer. Pero eso parece difícil porque siempre que las blancas juegan H4, las negras van a contestar con G4. Por eso la jugada de Judith fue G4. Este es el golpe elegante, bello e instructivo que ustedes no van a olvidar quizá nunca. Porque ahora, al haber jugado G4, las blancas tienen la garantía absoluta de que la columna H se va a abrir y van a tener un ataque muy fuerte contra el rey negro. Claro, llegados a este punto, pues hay que salvar la torre de A8, porque si no, las blancas estarían ya obteniendo una ventaja material ganadora. Entonces, torre B8 y H4. Como digo, es inevitable que la columna H se abra, así que hay que darse mucha prisa en encontrarle algún refugio a aquel rey. De forma que Berkes juega G6, H por G5, jaque descubierto, rey G7 y dama F4. Esa dama puede ir a H2 para atacar y tiene también algunas otras ideas. Bien, y aquí se produce el error decisivo ya definitivo de Berkes, a quien le tenemos que agradecer que lo cometiese, porque eso es lo que termina de hacer, de conseguir que esta partida sea inmortal. Aquí las negras podrían durar mucho más si jugasen alfil D6, atacando la dama, a lo cual seguiría caballo E5. Y no les voy a cantar muchas variantes, porque ya saben que no es mi estilo. Ustedes sí les recomiendo que lo comprueben por ustedes mismos o con la ayuda de sus amigos inhumanos. Verán que el ataque de las blancas compensa con creces la pieza sacrificada. Voy a ponerles un ejemplo. Después de alfil D6, caballo E5, una idea para las negras podía ser volver con el alfil a E7 porque ahora el peón de G5 ha quedado indefenso y se amenazaría ganar la dama, puesto que la dama y el rey blancos están en la misma diagonal. Repito, alfil D6, caballo E5, alfil E7 otra vez. Pero entonces las blancas ya tienen trucos tácticos demoledores, como caballo por F7, o sea, defendiendo el peón de G5, y si torre por F7, torre H7 jaque, rey por H7, dama por F7 jaque, y luego la otra torre da la puntilla por la columna H. Insisto, alfil D6, jugando más sólido con las negras, hubiera prolongado mucho la partida, pero probablemente el ataque blanco hubiera triunfado. Es decir, la idea de Judith, aunque las negras hubieran optado por su mejor defensa, también habría sido victoriosa muy probablemente. Sin embargo, tenemos que agradecerle a Berkes que jugase alfil B7 sin darse cuenta de que la principal amenaza de Judith es la que van a ver ustedes ahora, que es sacrificar su torre en H7. Torre H7 jaque. Hay que aceptar el nuevo regalo. Dama H2 jaque. Si rey G7, dama H6 jaque y torre H1 sería mate. Y ahora, en todo caso, la puntilla, es decir, torre H1 con amenazas de mate directo y las negras pues ya a la desesperada tienen que jugar alfil por G5 jaque, caballo por G5, dama por G5 jaque, F4, no hay nada distinto a sacrificar la dama, dama por F4 para poder desviar a la dama blanca de la amenaza de mate, dama por F4, alfil por E4 y dama por E4. Y aquí Berkes se ahorró una larga agonía y se rindió. Ustedes pueden preguntarse con razón, bueno, pero ¿realmente era tan mala su posición para rendirse?
Bueno, no es tan mala en el sentido de que las blancas no van a ganar de inmediato, es decir, no hay una amenaza tan terrible de las blancas que garantice su victoria en pocas jugadas. Pero fíjense, las negras tienen una torre, un caballo y un peón por la dama, pero, y el pero va con mayúsculas, su rey está muy mal, porque una vez más la columna H abierta pues produce muchos problemas. Básicamente podríamos subdividir la estrategia defensiva de las negras, si ver que se hubiera seguido jugando, en dos grupos. Por un lado, si cambia una de sus torres para que el ataque no sea tan fuerte, o sea, jugando rey G7, torre H8, por ejemplo, pero entonces la dama blanca, si las negras solo tienen una torre, la dama blanca entraría fácilmente por estas casillas del flanco de dama, se iría comiendo peones y entonces la victoria sería una cuestión de técnica. Si las negras no cambian ninguna torre, no cambian una de sus torres, pues entonces el ataque blanco siempre va a ser tremendo. Las negras siempre van a tener que preocuparse de que no haya un ataque de mate con la batería de dama y torre. Así que, en términos prácticos, pues Berkes hizo bien en abandonar y además hizo así que la partida sea todavía más inmortal porque es más corta. En cualquier caso, otra espléndida demostración del enorme talento combinativo y ofensivo de Judith Polgar.